Hola, bienvenido a un nuevo video de relatos escalofriantes. El día de hoy les traje nuevos relatos escalofriantes. Si les gusta el video de Landlack, suscríbanse que me apoyarían un montón. Sin más que decir. Empezamos. La sombra en la noche. Era una noche oscura y tranquila cuando salí de mi trabajo y comencé a caminar hacia mi casa. Las calles estaban desiertas y el único sonido era el eco de mis pasos en el pavimento. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no estaba solo. A medida que avanzaba por las calles vacías, comencé a sentir una presencia inquietante detrás de mí. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que alguien o algo me estaba siguiendo. No importaba cuántas veces mirara por encima del hombro, no podía ver a nadie detrás de mí. Mis pasos se hicieron más rápidos, pero la presencia parecía seguirme de cerca, cada vez más cerca. Podía sentir su aliento en mi cuello, pero cuando me volteaba para mirar, no había nadie allí. La sensación de ser perseguido por una sombra se apoderó de mí, llenándome de un miedo paralizante. Finalmente, llegué a un callejón oscuro y sin salida. Sabía que estaba atrapado, con mi perseguidor acercándose cada vez más. Sin embargo, en un momento de desesperación, noté una escalera de incendios que conducía al techo de un edificio cercano. Sin pensarlo dos veces, trepé por la escalera y corrí por los techos, tratando de escapar de mi perseguidor invisible. Podía sentir sus pasos detrás de mí, cada vez más cerca, pero me negué a rendirme. Corrí y corrí, sin saber hacia dónde me dirigía, solo sabía que tenía que escapar. Finalmente, llegué al borde de un edificio y me detuve, sin aliento y temblando de miedo. Miré hacia abajo y vi a mi perseguidor, una sombra oscura y amorpous, mirándome fijamente desde abajo. Antes de que pudiera hacer algo, la sombra se desvaneció en la oscuridad, dejándome solo en el tejado, preguntándome si lo que acababa de experimentar era real o solo producto de mi imaginación atormentada. La persecución nocturna. Era una noche fría y neblinosa cuando salí de la oficina después de una larga jornada de trabajo. Mientras caminaba por las solitarias calles de la ciudad, comencé a sentir una sensación de malestar, como si alguien me estuviera observando. Ignoré la sensación y continué caminando, pero pronto me di cuenta de que no estaba solo. Una figura oscura comenzó a seguirme, manteniéndose siempre a una distancia prudente. Traté de acelerar el paso, pero la figura parecía seguirme sin esfuerzo, moviéndose con una gracia sobrenatural. Mis pasos resonaban en las calles vacías mientras intentaba escapar de mi perseguidor invisible. Finalmente, llegué a un callejón sin salida y me di cuenta de que estaba atrapado. Me volví hacia mi perseguidor, pero para mi sorpresa, no había nadie allí. La sensación de ser observado aún persistía, envolviéndome en un manto de miedo y paranoia. Decidí regresar a casa lo más rápido posible, pero en cada esquina parecía haber una sombra acechándome. Cuando finalmente llegué a mi apartamento y cerré la puerta con llave, pensé que estaría a salvo. Sin embargo, la sensación de malestar no desapareció. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos extraños en mi apartamento. Pasos sigilosos en el pasillo, susurros en la oscuridad. Me levanté de la cama y salí al pasillo, solo para ver una sombra moverse rápidamente por el rincón de mi ojo. Decidido a descubrir la verdad, comencé a investigar la historia de mi edificio. Descubrí que en el pasado, había habido varios casos de desapariciones misteriosas y sucesos paranormales en el lugar. Una historia en particular llamó mi atención, la de un hombre que había sido perseguido por una sombra oscura antes de desaparecer sin dejar rastro. Decidí enfrentar a la sombra, convencido de que era la clave para resolver el misterio que me acechaba. Armado con valentía y determinación, me adentré en la oscuridad de mi apartamento y llamé a la sombra, desafiándola a revelarse. Para mi sorpresa, la sombra se materializó frente a mí, revelando una figura fantasmal con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. Me contó su historia,
como había sido condenada a vagar en la oscuridad por la eternidad después de cometer un acto atroz en vida. Me ofreció un trato: si podía encontrar y destruir el objeto que la mantenía atada a este mundo, sería libre. Con determinación, comencé a buscar el objeto, siguiendo las pistas que la sombra me había dado. Finalmente, lo encontré escondido en el sótano del edificio, un antiguo espejo que reflejaba la oscuridad en lugar de la luz. Destruye el espejo, liberando a la sombra de su prisión eterna. Con un suspiro de alivio, la sombra desapareció en la oscuridad, dejando atrás una sensación de paz y tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. La historia de terror que había vivido finalmente llegaba a su fin, y aunque las cicatrices emocionales permanecerían, sabía que había logrado algo importante: liberar a un alma atormentada y encontrar la paz en la oscuridad. El libro maldito. Durante una excursión a una librería de libros usados en el centro de la ciudad, encontré un libro antiguo que parecía desenterrado de las profundidades del tiempo. La portada estaba desgastada y cubierta de polvo, y el título apenas era legible: El libro de las sombras. Intrigado por el misterioso libro, decidí comprarlo y llevarlo a casa. Mientras hojeaba sus páginas, descubrí que se trataba de un grimorio antiguo, lleno de hechizos y conjuros oscuros. Aunque no creía en la magia, la idea de poseer un libro tan antiguo y lleno de historia me emocionaba. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comencé a experimentar sucesos extraños en mi casa. Luces que parpadeaban, objetos que se movían solos y sombras que parecían moverse por las paredes. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que algo más estaba en juego. Una noche, mientras leía el libro en voz alta, una fuerza invisible pareció apoderarse de mí, obligándome a recitar un conjuro que no entendía. Al terminar, sentí una presencia fría y oscura a mi alrededor, como si algo hubiera sido convocado por el hechizo. Asustado, intenté deshacerme del libro, pero cada vez que lo arrojaba, volvía misteriosamente a mi posesión. Me di cuenta de que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar, y que el libro tenía un poder mucho más oscuro de lo que había imaginado. Decidido a deshacerme del libro de una vez por todas, busqué la ayuda de un experto en ocultismo. El experto examinó el libro y confirmó mis sospechas: estaba maldito. El libro de las sombras había sido creado por un brujo oscuro hace siglos, y contenía un poder oscuro y peligroso que había sido liberado por mi imprudencia. Juntos, elaboramos un plan para destruir el libro y liberarme de su influencia. Realizamos un ritual en el que el libro fue quemado en una hoguera sagrada, mientras recitábamos palabras de purificación y protección. Al final del ritual, sentí una liberación como nunca antes había experimentado. La presencia fría y oscura desapareció, y supe que había sido liberado de la maldición del libro. Desde entonces, he sido más cauteloso con los objetos antiguos y misteriosos que encuentro, recordando siempre que incluso las cosas más inofensivas pueden ocultar un poder oscuro y peligroso. La experiencia me enseñó a respetar el poder de lo desconocido y a ser más cuidadoso con las cosas que traigo a mi vida. El internado abandonado. Hace unos años, durante mis vacaciones de verano, decidí explorar un antiguo internado abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar tenía una reputación siniestra, con rumores de desapariciones inexplicables y sucesos paranormales. Al entrar en el internado, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas, con los muebles destrozados y las ventanas rotas. A medida que exploraba las ominosas aulas y pasillos, me di cuenta de que no estaba solo. Extraños susurros parecían seguirme a donde quiera que fuera, y en ocasiones, pensaba ver sombras moverse en las esquinas de mis ojos. Sin embargo, decidí continuar, decidido a descubrir los secretos que el internado escondía. En una de las habitaciones, encontré un diario antiguo que pertenecía a una estudiante del internado. En él, la estudiante relataba su creciente paranoia y miedo,
y mencionaba encuentros con una presencia oscura que la acechaba por las noches. A medida que leía el diario, sentí que la presencia se acercaba cada vez más. Decidí salir de la habitación y regresar al día siguiente, pero al intentar abrir la puerta, descubrí que estaba atrapado. Algo o alguien había bloqueado la salida, dejándome atrapado en el internado abandonado. Desesperado por encontrar una salida, comencé a explorar el internado en busca de una salida. Sin embargo, cada puerta y ventana parecía estar sellada, como si el internado estuviera decidido a mantenerme prisionero. Mientras buscaba una salida, comencé a experimentar sucesos cada vez más extraños. Luces que parpadeaban, puertas que se abrían y cerraban solas, y sombras que parecían moverse por los pasillos. La presencia oscura que había sentido antes ahora parecía más fuerte que nunca, como si estuviera decidida a atraparme en su dominio para siempre. Finalmente, después de horas de búsqueda infructuosa, encontré una puerta secreta en el sótano del internado. Al abrir la puerta, descubrí un túnel oscuro y estrecho que parecía extenderse hacia lo desconocido. Decidido a escapar, me adentré en el túnel, sintiendo que cada paso me llevaba más lejos de la realidad que conocía. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente vi la luz al final del túnel y salí a la libertad. Al regresar a la ciudad, investigué la historia del internado abandonado y descubrí que había sido cerrado después de que varios estudiantes desaparecieran misteriosamente. Se rumoreaba que el lugar estaba embrujado por las almas de aquellos que habían perdido la vida allí, y que nunca permitirían que nadie se fuera una vez que los atraparan. La experiencia me dejó con una sensación de terror y asombro, y desde entonces, he sido más cauteloso al explorar lugares abandonados, recordando siempre que algunas historias de terror son más reales de lo que parecen. El encuentro en el bosque. Era una noche oscura y tormentosa cuando llegué al bosque, buscando inspiración para mi próxima novela de misterio. Mientras caminaba entre los árboles, escuché un ruido extraño a lo lejos. Curioso, me acerqué y encontré a una mujer joven, perdida y asustada. Sin pensarlo dos veces, decidí ayudarla y la llevé a mi cabaña en el bosque. La mujer, que se presentó como Amelie, parecía nerviosa y evasiva cuando le pregunté sobre su pasado. A pesar de mis intentos por hacerla sentir cómoda, seguía actuando de manera extraña, como si estuviera escondiendo algo. Mientras tanto, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en la cabaña, como si algo oscuro nos estuviera acechando. Una noche, mientras Amelie dormía, decidí investigar más sobre ella. Descubrí que su verdadero nombre era Sarah y que había estado huyendo de su esposo abusivo. Me sentí angustiado por no haberle preguntado antes, pero decidí mantener su secreto para protegerla. Con el paso de los días, los sucesos extraños en la cabaña se volvieron más intensos. Escuchábamos pasos en la noche, objetos que se movían solos y sombras que parecían acecharnos desde las esquinas. Me di cuenta de que algo o alguien estaba tratando de hacernos daño, y temí por nuestra seguridad. Decidí investigar el bosque en busca de pistas sobre lo que nos estaba acechando. Allí, encontré una antigua cabaña abandonada que parecía ser el origen de la actividad paranormal. Dentro, descubrí un diario que revelaba la historia de una familia que había sido víctima de una tragedia terrible. Decidí confrontar a Sarah sobre su pasado y la conexión con la cabaña abandonada. Ella finalmente confesó que la cabaña había pertenecido a su familia y que la tragedia que ocurrió allí la perseguía. Sin embargo, antes de que pudiera decir más, fuimos atacados por una fuerza sobrenatural que nos dejó indefensos. Sarah y yo luchamos por nuestras vidas contra la entidad sobrenatural que habitaba la cabaña. Con valentía y determinación, logramos debilitarla lo suficiente como para huir y refugiarnos en la cabaña principal. Allí, decidimos buscar una forma de destruir a la entidad de una vez por todas. Con la ayuda de un chamán local, descubrimos que la entidad estaba ligada a un antiguo ritual oscuro y que solo podía ser destruida mediante un acto de sacrificio. Sarah,
Decidida a poner fin a la maldición de su familia, se ofreció como sacrificio y logró destruir a la entidad de una vez por todas, liberando a su familia de la maldición. Aunque triste por su pérdida, me sentí agradecido por haber sido parte de su historia y por haber sido testigo de su valentía.